Es el último programa del año. Vamos a intentar acompañarlos con una propuesta que yo creo que va a ser muy interesante. A muchos de ustedes seguramente los sorprenda. Tenemos una invitada que tiene mucho para contar, mucho para decir, mucho, mucho recorrido hecho. Y además hay una persona que le aportó a Salto algunos de esos momentos más agradables en lo que a producción cultural se refiere. Hoy nos acompaña la señora, la profesora, la directora Amalia Saldúa. Vamos a hacer un repaso largo por esa trayectoria humana y vivencial, pero sobre todo por esa trayectoria a partir de su creación, que fue nada más y nada menos que el coro Cantares. El último programa del año del Factor Humano. Bienvenidos. Amalia Saldúa, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Sé que es un poco antipático preguntarle la edad a una dama, mucho más en público, pero yo sé que no vas a tener problema en decir. ¿Cuántos años tenés y dónde naciste? Tengo 84 años. No nací en Salto, nací en Tacuarembó, porque mis padres vivían en una localidad del campo que era más cerca de Tacuarembó que de Salto. Ajá. Pero después toda mi infancia y todo la pasé en Salto. Después sos una de esas salteñas que ya tenés sí. todo el currículum como salteña. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos vinculados a cuestiones que tengan que ver con la música? ¿Por dónde viene un poco esa cuestión? Creo que mis recuerdos vienen de escuchar la radio que había en el comercio de mi padre. En la localidad no había ninguna radio, nadie tenía radio. Pero él era una persona bastante avanzada en eso, cualquier novedad que había la traía. Y escuchar la radio a mí me llamó la atención, escuchar a una soprano famosísima, Lili Pons. Lili Pons. Y esos son los recuerdos que yo trataba de imitarla cantando. ¿Ah, sí? Y era muy chica. Que sería muy gracioso para tu familia, además. Sí, además nadie entendía por qué. Yo cantaba finito, como se dice, imitando a esa soprano. Me llamó la atención. Así, y había, bueno, una vitrola con discos. También escuchaba, mi madre tenía discos de Carlos Gardel en su apogeo. En su esplendor, claro. En su esplendor, todo eso. Y bueno, eso me llamaba la atención. Después, yo fui la mayor de las hermanas mujeres y llevo 5 años con una de las más chicas. Y cuando fue a tener familia mi madre a Tacuarembó me llevó. Resulta que el de la casa de la partera, que era donde estaba, era una especie de sanatorio particular, diríamos, había una muchacha que tocaba el piano. Cuando vi y descubrí el piano, para mí fue el deslumbramiento más grande. Vivía soñando con tener un piano para tocar. ¿Hubo un antes y un después cuando viste ahí el piano por primera vez? Sí. ¿Quedaste enamorada? Sí, quedé enamorada del piano. Y pedía que los reyes me dejaran un piano, y me dejaron un pianito espantoso, chiquitito. Chiquitito, de juguete. Que a mí me decepcionó totalmente. Ahí dijiste con los reyes, está todo mal. Los reyes no quiero piano. ¿Cuándo fue que empezaste a estudiar algo de música concretamente? Y bueno, ¿Ya estaban en Salto? Sí, en Salto estuve, a partir de los 9 años estuve en Salto. Y bueno, pero empecé a estudiar el piano en la adolescencia. Ajá. Un poco tarde para empezar. Una estudiante tardía para piano. Pero bueno, me gustó tanto que avancé bastante. ¿Te acordás de con quién empezaste a estudiar piano? Empecé el piano con una monja. Una monja que fue para mí maravillosa porque me enseñaba el instrumento que yo quería aprender. ¿En el colegio? En el colegio de la Inmaculada. En la Inmaculada. Sí. ¿Y que te daba clases solo a vos porque te gustaba? Sí, no, estábamos pupilas. Y bueno, ella tenía, como me gustaba, le daba clase a mis hermanas, a mí y a otras chicas, así.
para mí fue la condición que puse, porque ya ahí era grandecita, tenía un poco de poder, diríamos, de decisión. Tenías Dije, algo de voz y voto. sí, Ah. tenía. Entonces dije, no, yo voy pupila si me enseñan el piano, si no, Mirá. no voy. ¿Sí? Pero claro, no tenía otra alternativa, porque mis padres tenían que estar afuera, Ellos seguían estando claro, en el comercio, en el digamos. comercio. Eh, ¿qué se hacía con la música en esa época? Vos, joven, adolescente, pupila, ¿tocabas el piano o empezaste Sí, a estudiar? sí, ¿Qué se hacía con la música en esa época? Los jóvenes, ¿qué valor le daban a eso? yo creo que le daban bastante valor. Había muchas chicas que estudiaban el piano en ese momento, era un instrumento muy valorado. También nos llevaban cuando venía algún pianista a Salto. A verlo. Recuerdo haber ido a escuchar al teatro y ahí al Ateneo. Había bastante Actividad. Pero además también el canto fue importantísimo en el colegio, porque cantábamos en las misas y después, como yo tenía facilidad para cantar y para tocar el piano, esa misma monja me ponía a enseñarles a las pupilas de noche después de la cena, en un lugar de esparcimiento, diríamos, se cantaban. Bueno, esa también fue una experiencia que me sirvió. Ahora yo empiezo a analizar y veo, digo, todo eso, cuánto me ha servido. Yo te preguntaba un poco por los comienzos en la música que se dan a través del piano, ¿no? Y seguramente la atracción por lo coral tenga que ver también con esa formación. Eso. Además yo veía que me encantaban los juegos cantados, que han dejado de usarse, diríamos, que eran muy importantes. Recuerdo que había en donde yo vivía, había unas muchachas un poco más grandes que nosotros, y bueno, sabían unas cuantas juegos de ronda y de no ronda que eran cantados. A mí eso me deslumbraba y yo era muy chica. De manera que siempre esa tendencia la tenía. Bueno, va pasando el tiempo. ¿Cuántos años estudiando piano, más o menos? Y estuve como 7 años. Ah, bastante. Estaba bastante adelantada. Yo veo que se reciben con lo que yo tocaba en ese momento. ¿Y a ti todavía te faltaba? Seguro, sí, me faltaba. Sí. Y después, ¿qué pasa con tu vida? ¿Qué rol empieza a tener la música en tu vida? Después estudié magisterio, terminé el liceo, estudié magisterio, y bueno, cuando tuve que ir a trabajar fuera, en escuelas rurales, y se me terminó el piano porque ahí ni pensar, no existían tampoco los teclados electrónicos, ni cosas por el estilo, nada de eso. Había que arreglarse con la voz. ¿A dónde fuiste a trabajar primero como maestra? El primer año que trabajé fue en Colonia La Valleja. Colonia La Valleja. Sí, en la escuela 19, que en ese momento era una escuelita misérrima, con un salón de paja, otro salón era de material, pero uno de los salones era un galpón precario. Bueno. ¿Muchos alumnos, pocos alumnos? Y serían más o menos unos 20 en la clase. Había otras clases, ¿no? Porque había más alumnos. Bueno, y como la directora descubrió que yo cantaba, en la clase les enseñaba canciones. Ajá. Entonces hizo que vinieran todos los, antes de la salida, se reunían toda la escuela y yo les enseñaba canciones. ¿Armaste un coro en La Valleja? Sí, un coro, pero... Improvisado, salió un coro. Pero sí, todas las canciones que yo sabía. Y bueno, después me contaba esa directora, dice, ¿sabe que a veces yo oigo que por ahí están cantando algunas de las canciones que yo había enseñado? ¿Y después de Colonia La Valleja? Y bueno, después estuve en Valentín, en Pueblo Biasini, ahí estuve más tiempo, la gente divina. Siempre haciendo el periplo que de hecho las maestras lo hacen hasta hoy, ¿no? Y sí, comienzan a trabajar en las zonas claro, porque rurales. Yo me presenté enseguida a concurso, gané la efectividad y me designaron ahí a Valentín.
Entonces, ese era mi puesto efectivo. Yo ya estaba trabajando efectiva. El primero no, el primero fue interino. Ajá. Eh, cuando ya eras maestra, ¿te pasó que alguna vez, más allá de extrañar el piano porque te gustaba, porque te gusta, ¿no? De hecho, Sí. tenés todavía el piano. ¿Te pasó que alguna vez dijeras, ay, estas voces, yo podría hacer otra cosa? ¿O tenías esa motivación de...? Bueno, siempre tuve la motivación. Yo armaba en las escuelas, por ejemplo, en Valentín tenía una bandita ¿Ah, sí? rítmica ¿Ah? con los chicos y también con las canciones. Y ahí había un muchacho que tocaba el bandoneón de oído. Entonces la directora de la escuela hacía que yo cantara las canciones y él las sacaba en el bandoneón. En el bandoneón. Entonces en las fiestas de fin de año eran canciones con bandoneón de acompañamiento. Muy interesante era eso. O sea que siempre en realidad, incluso en el periodo, llamémoslo, pre-cantares, Sí. por ponerle un nombre, siempre igual estabas Sí. vinculando las actividades musicales. Y siempre me interesó. Y yo no sabía nada de educación musical infantil, pero por el instinto me guiaba a hacer esas cosas. Por ejemplo, los instrumentos que hacían los niños se usaban hasta chapitas de botellas que se achataban y se enroscaban en un alambre y hacían una especie de, como si sonara unos cascabeles o una cosa así. Con palitos de escoba se cortaban Sí. y se golpeaban, bueno, todo eso. Como un juego. Y después estuve en la ciudad, cuando vine a la ciudad, pude integrar la coral salteña, que existía todavía en ese momento. ¿Qué era la coral salteña? Y bueno, era parte de los coros que en todo el país funcionaban, bancados, diríamos, por el Ministerio de Educación y Cultura. Ajá. Acá eran los coros del litoral. Salto pertenecía al litoral y esa franja de coros estaba dirigida por el maestro Eric Simon, un alemán sumamente preparado musicalmente, además un hombre con muchas iniciativas. Y que por alguna razón como que se enamoró de este país, ¿no? Porque, Sí. porque Él vino disparando del nazismo. Del régimen nazi, pero y, quedó por acá. Y se quedó para siempre en el Uruguay. Y bueno, organizó los famosos, una cosa extraordinaria que pasó en Salto en el año 53, Ajá. Cuando se inauguró el Parque Arriague, y ahí participaron todos los coros. Vamos a contar eso, porque después vamos a tener bastante tiempo para hablar de cantares, pero esto tú me lo contaste hoy, y yo que no soy un experto en la historia salteña, pero he tenido oportunidad de leer bastante, y es una anécdota que nunca me había enterado. Tú hoy me mostraste una foto que después la vamos a ver por ahí, que hay un inmenso coro, pero cuando digo inmenso de verdad, uno lo ve y en la foto se da cuenta que es muchísima gente, después tú vas a decir cuántos eran, Sí. y ve un director que queda chiquititito arriba de un estrado, dirigiendo una especie de marea humana. Eso fue, me contabas tú, la inauguración del Parque Arriague. Del Parque Arriague. En el año 1953. Bueno, vino Simons entonces. Claro. Pero, ¿y qué vino a dirigir Simons? Y bueno, vino a dirigir el Mesías de Händel. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, con casi 100 músicos que constituían la Orquesta del Sodre. La Orquesta del Sodre. Y bueno, y todos los solistas que lleva la obra, más todas las voces de los coros de casi todo el Uruguay. Eran 1.200 voces. 1.200 voces. O sea, 1.200 voces, Simons, Sí. más de 100 músicos Sí. en escenas. Tú me decías que fue un cambio hasta para la ciudad porque no había Claro. dónde alojar a esa gente. Y claro, y sí, se buscó de todo para alojarlos. Hubo una contribución de toda la gente salteña para que eso se realizara. Y fueron 3 días de fiesta. En un día, una obra teatral que se representó ahí. Otro día fue la danza, el ballet El Sodre. Del Sodre. Y Ajá. culminando, cerrando todo el ciclo, era el Mesías de Händel,
que era estreno para el Uruguay. Nunca se había hecho el Nunca Mesías se había acá. hecho. Se estrenó en Salto. Claro. Me contabas hoy que el intendente era Armando Barbieri, Armando Barbieri. que seguramente haya tenido que trabajar bastante para, Sí, para sí, lograr, sí, sí. no solo para hacer el parque, ¿no? Sino para poder llevar esto adelante. ¿Cómo se organiza ya en tu rol de directora, ¿no? Si mañana te diéramos a vos y te dijéramos, te traemos todos los coros del Uruguay, ¿cómo se hace para trabajar con un coro de 1.200 personas? Y bueno, los coros están preparados previamente, por supuesto. Y cada coro tiene su propio maestro preparador. El maestro hizo 800 ensayos para eso. O sea, siempre nos contaba. Él iba recorriendo. Recorriendo los distintos coros, pero previamente a su visita venía otro maestro que más o menos armaba ya todos los coros que se estaban haciendo. Cuando venía el maestro, ya eso estaba prácticamente... Estaba muy afinado. Muy afinado ya. Ah, y sí, así porque se puede si no, hacer. era... Claro. Y después, si las cosas están bien, con pocos ensayos, sale. ¿Qué hiciste? ¿Fuiste como espectadora? Bueno, ahí fui como espectadora porque todavía estaba trabajando afuera. No estabas en el coro. No estaba en la coral. ¿Y qué sentiste cuando sonó ese Mesías? Fue una cosa extraordinaria. Que se debe haber escuchado de verdad desde muy Además lejos. fue una noche maravillosa de diciembre. El maestro nos contaba después que si el viento soplaba en contra de la formación del coro, él se tomaba el ómnibus y volvía a Montevideo y no hacía la obra. Claro, porque iba a tener muchos problemas. Seguro no se iba a oír. Entonces, por suerte, fue una noche calma, totalmente calma. Entonces, aquellos, yo. Bueno, y contame, ¿esa fue la chispa que te terminó de convencer? Sí, cuando me integré la coral, Ajá. y ahí hicimos una obra muy importante que también fue un estreno para Uruguay, porque hubo una reunión de UNESCO en Montevideo, y se cantó el Cántico de la Esperanza, una obra de Hindemith moderna, totalmente distinta al Mesías, y se prepararon con todos los coros también. Y se cantó en la escalinata del Palacio Legislativo. El coro del pueblo, dirían, eran todos los coros de los liceos de Montevideo. Así que eran como 5.000 voces de muchachos. Y todos en esa gran escalinata de ahí. Sí. Y los coros hacían la parte fundamental, bueno, los solistas. Y el pueblo respondía siempre, que eran todos los muchachos muchachadas. Fue muy interesante. Y después, en otra noche, los coros cantaron una selección del Mesías en el Estadio Centenario. En el Centenario. Para esa ocasión. Con la gente seguramente en las tribunas del estadio. Claro, en las tribunas. Ahí está. Amalia, te invito a que vayamos a la primera pausa. Bueno. Y cuando volvemos, ahí sí comenzamos a hablar de cantares. Y a mostrar algún material fotográfico también. Bueno. Seguimos conversando, espérenos un ratito, con Amalia Zaldúa, fundadora y creadora del Coro Cantares. Muy pronto, Primera Mañana, con Ernesto Nieto. La música y las noticias que usted necesita para empezar el día. Ya llega Primera Mañana, por Tabaré. Santería Bamba. Velas, saumerios, imágenes, fluidos, polvos de encantos. Santería Bamba, 8 de octubre, 2165. Elegirnos es preferir lo natural. Su agua, del manantial de la Fuente Salto.
Ahora en Salto Nuevo, tenés muchas cosas ricas para disfrutar. En Solari 1704 abrió una roticería que tiene todo casero. Comidas, postres y de noche la más completa chivitería. Cosas ricas. Tu comida de todos los días. En estas fiestas, no te pierdas las ofertas de Ulises Cesio Ferretería. Para un verano intenso, nada como nuestros precios en heladeras, freezers, lavarropas y ventiladores. Ulises Cesio, en su clásica esquina de Agraciada y 1 de Mayo. En Lavadero Express nos encargamos de cuidar tu vehículo, pero también tu economía. Autos, motos y camionetas son cuidadas y lavadas con productos de primera línea. Lavadero y Gomería Express, en República Argentina 151, teléfono 473 40 682. Veterinaria El Hueso, del Dr. Luis Galeno, le brinda la mejor asistencia para su mascota. Clínica con sistema mutual, castraciones, operaciones y atención de emergencias. Además, las mejores raciones y venta de mascotas seleccionadas. Veterinaria El Hueso, en Michelini 896 y el teléfono 099 022 942. En la Academia de Música Salto te damos clases de guitarra, teclado, bajo, batería, piano, canto y todo con métodos ágiles y modernos, adecuados a todas las edades. Este año, toma la decisión y saca el artista que hay en vos. La Academia de Música Salto, San Martín 475, teléfono 473-41-252. La Academia de Música Salto, sacando el artista que hay en vos. Inscripciones abiertas. Si tu pasión es la cocina, estudia en IGA. Gastronomía y alta cocina. Pastelería profesional. Cocineritos. Inscribite antes del 17 de diciembre y obtené hasta un 20% de descuento. IGA, la red de capacitación gastronómica más importante de Latinoamérica. Sunimercado se complace en presentar los próximos minutos en el Factor Humano. Sunimercado, el primer supermercado. Seguimos conversando con Amalia Saldúa. Amalia, bueno, ¿y cuándo es que decís, ya está, ahora quiero ser mi coro? Quiero estar y tener que ver directamente con un coro. Y bueno, cuando fui maestra, organicé junto con otras compañeras un coro de niños en la escuela 3. Llegamos ¿La escuela 3 de Calle Brasil? Sí, pero en esa época era donde está la 1. ¿Dónde está la 1? Ahí está. Sí. Y bueno, ahí después un año trabajé en la 4 y se unieron los dos grupos de las 3 y las 4. Y bueno, hicimos algunas presentaciones en el teatro. Pero eso ya fue en el año 63, por ahí,
62, 63. Y después se hizo el Instituto Normal Oficial y hubo un llamado a concurso para dirección de coros y educación musical y yo me presenté. Pero ya había formado, porque ya en el 63 cuando se hizo el instituto normal, yo ya había formado un coro con estudiantes ahí. ¿Con estudiantes del normal? Del también? normal. Ajá. Entonces, ahí en ese momento todavía no estaba oficializada la parte de dirección de coros. Ajá. Yo lo hice, pero honorariamente, diríamos. Y bueno, después gané ese concurso y ahí empecé con el coro del instituto y además las clases de educación musical y dirección de coros con los futuros maestros. Ahí ya tomando un curso, digamos, Claro, determinado. seguro, yo me había preparado y ahí también vi de qué otra manera enfocar la educación musical de los niños. Entonces, no podía tampoco seguir trabajando con los coros infantiles porque lo hacía fuera del horario escolar y él tenía ya trabajo en un instituto, también trabajaba en el liceo nocturno, no tenía tiempo de hacer eso. Pero también había descubierto otras maneras de enfocar que no fuera solamente la coral con los niños. ¿Cuándo nace el Cantares? Bueno, cuando ya la intención que tenía era de que los alumnos que habían sido integrantes del coro del instituto, Del normal, pudiera formar un coro más completo, porque en el instituto a veces se daba que tenía muchas voces femeninas y 2 o 3 muchachos nomás. En pocos años tuve más o menos equilibradas las cuerdas y yo quería hacer otras cosas. Entonces, pero resulta que cuando ya me estaba por jubilar de la escuela, ya tenía los 30 años de trabajo y me estaba por jubilar, digo, me gustaría poder seguir con el grupo del instituto, pero resulta que fueron nada más que 2 o 3 de los muchachos que integraban el coro del instituto, porque los demás se recibían y se iban a trabajar afuera y no estaban. Entonces, y ahí nace un poco de decir, bueno, hay que hacer otra cosa. Y entonces empezaron algunos que habían integrado la coral salteña, que me conocían también y yo los conocía, fueron un día a decirme, a ver, ¿por qué no preparaba algo del Mesías de gente que habían quedado con eso de querer cantar, con el recuerdo maravilloso de esos coros que son una maravilla realmente? Bueno, y ahí me dieron un poco de ánimo. Yo no digo, pero esto es una locura, pensaba para mis adentros, porque esto ya es una obra mayor. Pero me dieron un poco de impulso en el sentido de que, bueno, me creían capaz de una cosa de esas. Y así empezó Cantares. ¿Así empezó Cantares? Con unos poquitos que habían sido integrantes de la coral. Con una directora que no estaba todavía muy convencida. No, para nada convencida. Después, pero ellos me habían visto cómo era el coro del instituto. Ajá. El coro del instituto, bueno, habíamos tenido algunas actuaciones en el teatro y todo eso, y nos habían invitado a veces en algún evento especial, algún congreso o algo para cantar, y el coro del instituto cantaba bastante bien. Entonces, me creyeron capaz de eso. ¿Cuál fue la primera actuación de Cantares como coro ya instituido? Bueno, la primera actuación fue en el Jardín de Infantes 103. ¿En el de calle Barbieri? En calle Barbieri, que celebraba los famosos 15 años. Celebraba los 15 años. Entonces nos invitaron. Ajá. ¿Cuántos integrantes tenías ahí? Y ahí voces? serían unos 22 tal vez. Bueno, pero ya había. Sí, ya había. Voces. Sí. Ajá. Y teníamos 5 canciones preparadas, que fue lo que cantamos. Y ahí, eso se corrió la voz de que las personas que estaban ahí
había sonado bien. Y bueno, y después, cuando a los primeros que fueron, yo les dije, bueno, miren, lo que les puedo ofrecer es preparar un concierto de Navidad, porque teniendo en cuenta que, bueno, cerca de los fines de noviembre o diciembre podíamos tener algo preparado. Y así empezamos a preparar. Así nacieron los conciertos de Navidad de Cantar. Claro. Le voy a pedir a Vicente, a nuestro director, que pase alguna foto así de las primeras, por lo menos, que tenemos. Nace Cantares, comienzan en el jardín, se corre la voz, Sí. los comienzan a invitar, y llegás al primer concierto de Navidad en el primer año. Sí, el primer año en la catedral. Mira, ahí lo estamos viendo. Ahí tenemos una foto. Pero ese es un festival, el primer festival. Ese es el primer festival. Ya tenía 2 años el coro. Ahí ya el coro tenía. Bien. Del primer concierto de Navidad no creo que haya fotos. Porque incluso cuando iba hacia la catedral le digo a mi hermana, pero qué disparate hice, porque ¿para qué ir a esa iglesia tan grande? Si hay 50 personas me voy a sentir contenta, dije yo. Ajá. Y bueno, cuando me di vuelta a saludar estaba la iglesia llena. Fue el primer impacto que recibí. Sacudón. Cantares tiene además como que un sello de identidad propio, entre otras cosas, justamente por esos conciertos de Navidad, ¿no? Pero a mí hay una cosa que me ha llamado siempre la atención, que tú me la has dicho, pero que uno lo podía comprobar, de hecho, que es que siempre fue un coro que actuó gratis. Por lo menos, que acá siempre lo vimos gratis. Hay otros coros en otras partes que por determinados repertorios cobran, ¿no? ¿Cómo surgió esa cuestión de...? Y bueno, la primera idea fue, cuando se inició Cantares en el 77, estábamos en dictadura. No sé cómo pudimos funcionar, porque no se permitían reuniones. De entrada yo les dije, acá no se habla ni de política ni de religión, tampoco de fútbol, en broma, ¿no? Venimos a cantar solamente y eso se mantuvo. Además, para todo había que pedir permiso. Yo dije, yo como siempre estuve vinculada a la parroquia de Catedral, hablé con el párroco, por supuesto, a ver si nos permitía hacer el concierto de Navidad. Él estuvo contentísimo. Claro, porque me imagino. Entonces, digo, además ahí todo el mundo puede ir. Y no hay que pedir permiso más que hablar con el párroco, que con todo gusto lo dio. Y por eso se hizo. Y ya se instituyó como una especie de tradición que se mantuvo hasta ahora, porque ningún año dejó de hacerse el concierto de Navidad. Comienza en el año 77, épocas difíciles para el país. ¿Cuándo es el momento que vos decís, uff, esto está creciendo? ¿Cuándo vos sentís que el coro ya no tenía solo ese repertorio de 5 canciones, sino que ¿cuándo vos dijiste, bueno, acá estamos logrando otra cosa? ¿Cuándo tomaste conciencia de eso? Bueno, tomé conciencia ese mismo año de que las cosas podían ser de otra manera, porque ese concierto de Navidad nosotros lo repetimos después en el Museo de Olarrea Gallino. En el Museo, sí. Museo de Arte de Artes Decorativas. Ahí está. Ahí. Y estaba ahí un director de coros que dice, bueno, el año que viene los voy a invitar que vayan al Festival de Juventus. Él era director del coro de Juventus. Y entonces digo, bueno, esto cambió. Vamos a tener que preparar otras cosas mucho más, un poco más de peso. Y bueno, y pasamos el año preparando para ir a ese Festival de Juventus que fue en el 78. Y al año siguiente el coro Juventus viajaba a Paraguay y pasaba por Salto. Y entonces se detenía en Salto una noche y aprovechamos ese coro y además el coro de Rosario, Colonia. Y con esos 2 coros y nosotros, y el coro municipal que en ese entonces estaba también actuando acá en Salto,
Hicimos el primer Festival Cantares, que es ese que mostraste. ¿Ese es el del año 78? 79. 79, o sea que apenas 2 años después Claro. de fundado nace el primer festival. Claro. ¿Y qué pasa? Tenemos que ir, viste que la tele es media. ¿Qué pasa en los 80 con Cantares? Y bueno, en los 80 seguimos todos los años haciendo un festival. Ujú. Invitamos a coros de acá cerca, de Concordia, de Gualeguaychú, de Concesión del Uruguay, y con esos coros hacíamos los festivales. Cuando tú decís invitamos, ¿no? Sí, invitábamos a los coros que conocíamos A los que o ustedes que habíamos contactaban. oído. Ajá. Por ejemplo, invitamos a un coro importantísimo que hubo en Montevideo, el coro Discantus, que lo dirigía Sara Herrera, que era un coro maravilloso. Lo invitamos para uno de nuestros festivales. Un primo mío, Luis Luchini, que ahora vive en Paraguay, que es director de coros, me habló del coro de Santa Fe, el coro provincial de Santa Fe, un gran coro. Lo invitamos y vinieron. ¿Cómo se conseguía que esa gente viniera? O sea, que Y bueno, los coros viajan, eso sí que el que tiene ganas de cantar mismo, viajan gratis, pero después le teníamos que dar alojamiento y comida. ustedes en realidad se encargaban de invitarlos, pero además Ellos se tenían pagaban el viaje, ustedes tenían que garantizar la estadía, la y estadía la alimentación. y la alimentación. Y bueno, los primeros festivales, los alimentos los preparábamos nosotros. Ajá. Pero después ya no, cuando eran coros más grandes, ya hubo que pensar ahí en la rifa de un coche y todo para pagar el alojamiento y la comida, Ajá. la cena que se daba después de los coros. Y hemos tenido festivales de 2 días Por tantos coros que con había. tantos coros. Además me imagino que invitar a gente de coros de lugares cercanos pero tan distintos debe darle mucha riqueza Claro. a la variedad, Sí, ¿verdad? ¿no? De Por la ejemplo, propuesta. el coro provincial de Santa Fe fue una maravilla. Tenía un repertorio precioso. Y uno va aprendiendo también de ellos. Amalia, vamos a la segunda y última pausa y después nos metemos en lo que quizás hayas, por lo menos para los que lo hemos visto un poco de afuera, más que disfrutarlo al cantar, esa cuestión de cantares en Europa, en Italia, con el Papa, ¿no? Que es un poco lo que a mucha gente le llama la atención de Sí. la trayectoria. Vamos a la pausa y después venimos, y hay algunas imágenes de Amalia entregándole alguna cosa a Juan Pablo también. Ya volvemos. Muy pronto, Primera Mañana, con Ernesto Nieto. La música y las noticias que usted necesita para empezar el día. Ya llega Primera Mañana, por Tabaré. Santería Bamba. Velas, saumerios, imágenes, fluidos, polvos de encantos. Santería Bamba. 8 de octubre, 2165. Elegirnos es preferir lo natural. Su agua, del manantial de la Fuente Salto. Ahora en Salto Nuevo, tenés muchas cosas ricas para disfrutar. En Solari 1704 abrió una roticería que tiene todo casero. Comidas, postres y de noche la más completa chivitería. Cosas ricas. Tu comida de todos los días. En estas fiestas, no te pierdas las ofertas de Ulises Cesio Ferretería.
Para un verano intenso, nada como nuestros precios en heladeras, freezers, lavarropas y ventiladores. Ulises Cesio, en su clásica esquina de Agraciada y 1 de Mayo. En Lavadero Express nos encargamos de cuidar tu vehículo, pero también tu economía. Autos, motos y camionetas son cuidadas y lavadas con productos de primera línea. Lavadero y Gomería Express, en República Argentina 151, teléfono 473 40 682. Veterinaria El Hueso, del Dr. Luis Galino, le brinda la mejor asistencia para su mascota. Clínica con sistema mutual, castraciones, operaciones y atención de emergencias. Además, las mejores raciones y venta de mascotas seleccionadas. Veterinaria El Hueso, en Michelini 896 y el teléfono 099 022 942. En la Academia de Música Salto te damos clases de guitarra, teclado, bajo, batería, piano, canto y todo con métodos ágiles y modernos, adecuados a todas las edades. Este año, toma la decisión y saca el artista que hay en vos. La Academia de Música Salto, San Martín 475, teléfono 473-41-252. La Academia de Música Salto, sacando el artista que hay en vos. Inscripciones abiertas. Si tu pasión es la cocina, estudia en IGA. Gastronomía y alta cocina. Pastelería profesional. Cocineritos. Inscribite antes del 17 de diciembre y obtené hasta un 20% de descuento. IGA, la red de capacitación gastronómica más importante de Latinoamérica. Sunimercado se complace en presentar los próximos minutos en el Factor Humano. Sunimercado, el primer supermercado. Bueno, muchas gracias por todos los mensajes que están llegando. Ya les digo que va a ser imposible leerlos todos. Le estaba comentando algunos a Amalia recién, que es muy gracioso porque algunos firman, José, Marita. Si ponen el apellido mejor porque es Amalia que los conoce, los identifica. Antes de entrar un poquito con esto, Amalia, ¿cómo surge la cuestión del viaje a Europa y concretamente del viaje a Roma, ¿no? ¿Cómo se da esa instancia mientras nuestro director, después que pasen los avisitos por ahí abajo, nos pone algunas imágenes de eso? Bueno, en el 88, la visita del Papa a Salto. ¿Ustedes actuaron? Nos invitaron a participar en la misa campal. Ajá. Nosotros participamos. Bueno, siempre tuvimos el apoyo del padre Emilio, que nos apoyó muchísimo siempre con los conciertos y todo. Porque era muy entendido también en música. Y bueno, y después que vino el Papa, un día me llama y dice, llegó del Vaticano una carta pidiendo los nombres de los maestros de capilla
que no existen acá en Uruguay maestros de capilla. Porque, claro, ellos oyeron que nosotros cantamos, cuando el Papa entraba para dar la misa, cantamos un coro del Mesías, el primer coro del Mesías. Y cuando se iba el Papa, cantamos el Aleluya. El Aleluya. De Händel también, ¿no? De Händel, de la misma obra. De la misma obra. Entonces habrán dicho, pero este coro en esta ciudad, a lo mejor hay un maestro de capilla, pensaron, porque ya es una obra un poco más complicada para... Y bueno, nos invitaba al maestro de capilla a un congreso de maestros de capilla. Cuando llegó eso, ¿qué bueno, dijeron? El padre Guidotti me llamó y que de fuera, a ver qué me parecía. Ajá. Yo digo, pero ¿qué voy a ir? Yo no soy maestra de capilla. Bueno, pero soy llegó, maestra, pero no de capilla. Pero no de capilla. Entonces, llegaron 3 veces, vino la invitación, a la tercera, digo, y si yo fuera, porque decía, si el maestro de capilla viene a ese congreso, puede concretar la venida de su coro a cantar en el Vaticano. Y entonces yo comenté, por supuesto, con la gente del coro, lo vimos lejanísimo, eso como una cosa imposible, porque eso fue en el 88. Pero allá, un día, digo, pero y después de todo, ya que era la tercera vez que llegaba esa especie de invitación, en el 91 me animé y fui a ese congreso. ¿Fuiste? ¿Era en Roma también? Era en Roma. Ajá. Fui sola. ¿Fuiste sola? A través gracias al padre Guidotti, que me consiguió que fueran unas monjas a esperarme al aeropuerto y me dieran alojamiento. Así que anduve de convento en convento. Ajá. Y bueno, y fui a ese congreso y ahí vi cómo era. Yo largarme a cantar ahí sin ver cómo es, no. Entonces vi cómo era lo que tenía que hacer, porque ahí había un coro también de Venezuela que cantó después en la iglesia donde después cantamos nosotros, que actuó durante la misa solemne del domingo y todo eso. Bueno, vi todo como era y me contacté con las personas que organizaban todo eso, los viajes de los coros, y ya dejamos fijo qué fecha el coro Cantares podría ir a Roma. Y se fijó para el año 93, en el mes de agosto del 93, la ida a Roma. Cuando volví, dije, bueno, ya tenemos la fecha para ir, pero no teníamos los recursos. Ahora hay que conseguir los recursos. ¿Y tú volviste cuánto tiempo antes? ¿1 año y pico antes? No, eso fue en el 91, en febrero. 2 años antes. Sí, en febrero del 91. 2 años y medio antes. Seguro. Y ahí dijeron, bueno, en 2 años y medio hay que conseguir... Hay que conseguir sí o sí. Bueno, y a ver, ahí qué cosas surgieron para poder financiar ese viaje que debe haber sido bastante caro, además, me imagino. ¿Cómo no? Porque además de pasajes... Pasajes, y había que pagar, porque claro, ahí les daban alojamiento, les llevaban un recorrido de 9 días por Florencia, por Siena, por Roma, conocer Roma todo. Y estábamos alojados en un hotel, teníamos el transporte, todo, las guías. Sí, eran unos cuantos miles de dólares. Eran unos cuantos miles de dólares. Bueno, y ahí las cabecitas empezaron a todos apoyaron fantásticamente y todo Salto apoyó el viaje del coro, porque era un honor para la ciudad que un coro fuera a cantar. ¿Cómo se financió también el viaje de Cantares? Y bueno, con los bonos colaboración. Con los famosos bonos colaboración. Entonces ahí empezaron ya bonos más caros, porque había que pagar. Y recogimos para pagarles el pasaje a todos los integrantes del coro. Y la estadía. Bueno, es fantástico eso. ¿Y ustedes hicieron un viaje de cuántos días, Amalia? Y eran 9 días. 9 días se iba a Roma. Cantamos en el Duomo de Florencia, que fue emocionante, porque ahí iba una organista amiga nuestra, que nos acompañaba en una de las obras que hicimos, y ella a su vez tenía una obra ahí para interpretar también en el concierto, y
Cuando se sentó en el órgano de ahí, del bombo, se levantó llorando de la emoción que tenía de pensar dónde estaba haciendo eso. Y bueno, nosotros ahí participamos en una misa, recorrimos la ciudad. ¿Y el encuentro con el Papa, con Juan Pablo II? Y después el encuentro con el Papa fue en medio de todo ese periplo. ¿Fue en Roma o en Vaticano mismo? En el Vaticano. En el Vaticano. Ajá. Fue también muy emocionante, nos habían puesto en un lugar de privilegio porque estábamos ahí a la derecha. A la diestra. Sí, hay una foto sí, que seguramente ya pasó, pero Vicente la va... Sí. Ahí está Juan Pablo delante de todos ustedes. Ahí tú le estás entregando algo a Juan Pablo. Un folleto que habíamos llevado. ¿Qué le estás dando en el folleto ahí? ¿Qué decía el folleto? El folleto se refería a cantares y tenía también el programa que llevábamos, que íbamos a hacer en la iglesia de San Ignacio. Y tú me dijiste que él, cuando le dijeron de dónde eran, quiénes eran, Sí, él te dijo algo. Parlé le dijo, somos de Salto, su santidad. Y él dice, me ricordo. Se acordaba de la avenida Salto. De su Que paso había por sido acá. en el 88. Pero no es el único viaje además que ustedes hacen. Bueno, después en el 97 hicimos un viaje que participamos en España, en un festival de coros, que nos llegó la invitación. Y bueno, en Extremadura, que fue muy interesante porque se cantó en algunos castillos feudales, en pueblos perdidos entre medio de la provincia de Extremadura. Me acuerdo que fuimos a un pueblito, Hervás, que fue donde se refugiaron los judíos cuando fueron expulsados de España. Y bueno, ahí había una iglesia viejísima y ahí cantamos en esa iglesia que tenía una acústica preciosa, ¿no? Y bueno, fue muy interesante ese viaje también. Ajá. Después de ahí fuimos a Roma, pero ahí ya estuvimos 5 días nada más. Estuvimos en Roma, el periplo era Roma y Nápoles, con la visita a la ciudad esta llena de cenizas, como me sale ahora. ¿La del volcán? Sí, la que quedó sepultada. La de Sodoma y Gomorra. No, pero no me sí, sale. no, a mí tampoco. No me sale el nombre. Uno de los hechos que seguramente marcaron el periplo del coro fue estos viajes internacionales, ¿no? Claro. Porque de alguna manera le dan otra dimensión ¿Cómo no? a la actividad Además que ustedes tuvimos desarrollaron. contactos con otros coros. Ahí está. Por ejemplo, ese festival terminó en la Plaza de Salamanca, en la Plaza Mayor de Salamanca, llenita de gente. Y ahí había como 9 coros distintos, hasta un coro de África, un coro de Bélgica, los coros de otros lugares. Y bueno, vemos la variedad de un coro de México, que también estaba ahí. Una de las cosas que a mí me gustaría recalcar, que me parece lo más interesante, es que Cantares en sí nace como un grupo de acción privada, después se registran, ¿verdad? Sí, Tienen la personería jurídica. Claro, todo eso porque se acercaron personas cuando el coro empezó a hacerse oír, digamos. Ajá. Se acercaron espontáneamente personas que nos ayudaron muchísimo. Una de ellas fue Ofelia Borrat de Galisteo, que era directora en uno de los liceos acá, que murió muy joven, lamentablemente. Sí. Bueno, ella nos ayudó en eso de la personería jurídica, junto con Margot Malaquina, que ellas dos redactaron las... Quiero recalcar, Amalia, que en realidad prácticamente ustedes nunca recibieron dineros del Estado. Salvo 2 ocasiones que tuvimos una ayuda. Ajá. Una fue cuando con el maestro Simón estrenamos para el Uruguay un Te Deum de Händel, que se hizo en la catedral, y el maestro se encontró por casualidad también con unos trompetistas de
de trompetas barrocas del Teatro Colón de Buenos Aires que estaban en Montevideo, y él se contactó con ellos y logró que el ministerio pagara su cachet y vinieron a acompañar ese Te Deum, que se hizo también en la catedral, junto con un organista que era amigo del maestro, que también acompañó. En esa ocasión el ministerio se hizo cargo del cachet de esos trompetistas. Y luego, cuando cumplimos los 30 años, la colaboración que ofreció el ministerio con la orquesta del Sodre que nos acompañó. Esas son las únicas dos oportunidades que tuvieron colaboración, es decir, desde lo privado y desde el esfuerzo de ustedes hicieron posible esta riquísima trayectoria de 35 años. Sí, es cierto. En tiempos en que da la sensación que todo lo cultural tiene que recibir apoyo, ¿qué reflexión te merece un poco esto? Pienso que las buenas iniciativas tendrían que tener un cierto apoyo, un cierto impulso, pero no se puede siempre estar dependiendo porque eso también resta un poco limita la creatividad, porque el hecho de no tener los medios incita a tratar de lograrlos. De conseguirlos. De conseguirlos. Bueno, y se busca la forma. Además, el dar entrada a las personas a las que realmente les interesa la música, y ese tipo de música que es la coral, el hecho de estar muy dependientes de lo oficial también no siempre es bueno. Porque se acercaron las personas tanto que cuando cantamos el Requiem de Mozart, que lo hicimos en el Solís primero, junto con otro coro de Montevideo, yo le propuse al maestro Simón, maestro, esto hay que hacerlo también en Salto. Me dijo, bueno, hable con los solistas, eran 4 solistas, y pregúnteles por su cachet. Bueno, yo les pregunté el cachet, y no contábamos absolutamente con ningún dinero posible para eso. Pero cuando volví a Salto y dijimos eso, las personas, una persona que ya no existe, pero que fue muy buena colaboradora, Matilde Ballarini de Fernández, me dijo, no, eso yo te lo voy a conseguir. Y lo consiguió y se hizo Requiem. En Salto. Es decir, había un apetito cultural que llevaba a conseguir las cosas. Y yo pienso que cuando a la gente le interesa realmente una cosa, trata de lograrlo. Bueno, y lo que mucha gente está interesada, porque siguen llegando mensajes con saludos y demás, agradezco. Hoy es un programa especial, no voy a leer todos los mensajes porque sería perder un poco de tiempo. ¿Qué va a pasar con Cantares? Es la pregunta que muchos nos hacemos, ¿verdad? Un coro que ha dado mucho y recibido mucho de la sociedad salteña. ¿Cómo no? ¿En qué están? ¿Qué están pensando? Y bueno, esta etapa se terminó. Este fue el último concierto, ¿verdad? El 26 de noviembre. No, el 26 de noviembre fue fue la misa criolla. Después vino el último festival. Después vino el de Navidad. El de Navidad. Fue el de diciembre. Y bueno. Entonces, la etapa se terminó. ¿Y ahora en qué se piensa? Y no sé, vamos a pensar entre todos qué pasa. ¿Para el año que viene? Vamos a ver. O sea, se van a juntar a pensar. Sí. Hay que pensar. Yo te decía hoy, fuera de micrófono, ¿qué percepción tenés sobre cómo se están educando a nuestros niños a la música? Porque si no se despiertan ciertos gustos de chiquito, después es complicado, ¿no? ¿Cómo es esa cuestión? A mí me aflige muchísimo la pérdida de oído que está teniendo la gente joven con la música que se oye hacia decibeles excesivos. Es decir, por el volumen con el que se oye. Sí. Hay una pérdida auditiva que no se recupera eso. Y bueno, y esa música también hace como que la sensibilidad para oír otra música se pierda. ¿Cómo podemos hacer para
reponer o restaurar el gusto por la música clásica, por ejemplo, que de verdad se ha perdido o se tiene muy poco. Sí, yo pienso que se ha perdido. ¿Cómo se hace para dar esa batalla? Y bueno, hay que empezar por los niños. ¿Por los más chiquitos? Ah, sí. Hay que empezar por los niños. Las generaciones, lo que uno oye de niño no, le va marcando en cierta manera. Ya te digo, la primera música que oí con atención fue la de esa soprano cantando por radio. Era muy, muy chica, porque de pronto tendría 4 o 5 años. A mí aquello me llegó, era una voz humana, me llegaba. Además habían algunos programas de radios que se oían en radios argentinas en esa época, llegaban muy bien ahí porque era un aparato muy, muy poderoso que lograba. Que había, por ejemplo, un programa que decía, usted es director de orquesta, y había una orquesta ahí y pasaba gente del público a dirigir. Entonces eso también me hizo escuchar que a veces era un mamarracho lo que salía porque el director no dirigía nada. Y de repente aquello se acomodaba y la orquesta sonaba como tenía que sonar. Bueno, todas esas cosas eran cosas que me fueron dando alimento musical, digamos. Y si no se alimenta musicalmente uno de joven, de muy joven. Amalia, bravo, para mí ha sido un gusto que hiciéramos el último programa del año contigo. Te agradezco por acompañarnos, pero sobre todo por todo el aporte que has hecho a la cultura musical de Salto, y que espero que las generaciones un poco más jóvenes podamos de alguna manera retomar. Ojalá. Así que muchas gracias por acompañarnos. Favor. Gracias por invitarme. Se nos fue el año, se nos fue el último programa del año. Vamos a seguir haciendo el ciclo en verano con algunos cambios, con algunas sorpresas. No me gustan mucho ni las despedidas ni los grandes saludos. Algo que le vi una vez y que me parece muy interesante. Que el año que viene lo que busques, sea lo que sea, lo puedas encontrar. Nos vemos, que pasen bien.